Bien, la base de datos Excel es esta que estoy movilizando, ¿no? Esta es la base de datos que se va a presentar. Tiene toda la sábana, ¿no? Todo es una base de datos. Bien, en, en el lado de acá tenemos el instrumento. Este es nuestro primer instrumento, que es el ausentismo laboral, ¿no? Entonces, ¿qué se ha hecho aquí? ¿Cómo surge esta base de datos? Bien, esta base de datos surge de los resultados de la aplicación de este cuestionario, ¿no? Este cuestionario es el aplicado a las 150 personas, o 151, 52, las que tengamos de muestra, y una vez que las personas llenaron este formulario, perdón, este cuestionario, lo hemos vaciado prácticamente acá, lo hemos vaciado toda esta respuesta, las hemos vaciado acá. A ver, les explico bien. Este cuestionario, el ausentismo laboral, tiene tres dimensiones. Tiene factores profesionales, factores internos y factores externos. Bien, ¿cuántas preguntas tiene? Tiene 15 preguntas, ¿ya? Los factores profesionales tiene desde la 1 hasta la 6, el de internos desde las 7 hasta la 11 y el externo desde las 12 hasta la 15. Entonces aquí tenemos las variables, perdón, las dimensiones, factores profesionales, factores internos y factores externos. Ya. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 preguntas y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí están las preguntas. Quiere decir que esta numeración que está arriba es la cantidad de preguntas. Nosotros tenemos 15 preguntas en el instrumento. Aquí está 15. Y acá tenemos que estamos a las 15. Bien. Entonces, pero los factores profesionales tienen de la 1 a la 6. Aquí está el 1 a la 6. Y aquí esta T es un total. Quiere decir que estos valores que están aquí se suman y va saliendo un total aquí. Luego, factores internos, desde las 7 hasta la 11, aquí tenemos 7, 8, 9, 10, 11. Y también tenemos otro total aquí, es un total. Y por último tenemos los factores externos desde las 12 hasta la 15, desde las 12 hasta la 15 con un total. Y aquí tenemos un total general. Entonces, por ejemplo, el primer alumno o la primera participante de la muestra, ¿no?, es el número 1, ¿no? Vamos a imaginarnos que este es un registro de personas, ¿no? Aquí tenemos hasta el 150, 51, mira, aquí está 151. Entonces, esta línea vertical corresponde a la cantidad de alumnos o la cantidad de muestra. Y esta enumeración corresponde a la cantidad de preguntas. Entonces, agarramos, por ejemplo, este primer cuestionario, ¿no?, que sea de la primera persona, que es aquí, que es este número 1. Entonces vamos mirando, por ejemplo, como lo hemos aplicado, la persona número 1 va contestado en la primera pregunta 2, en la segunda pregunta 4, en la tercera pregunta 2, en la cuarta pregunta 3, en la quinta pregunta 4, en la sexta pregunta 3, y ahí sale una sumatoria y es un total que se está sacando de esa dimensión. Seguimos. En la pregunta 7 contestó 4, en la 8 contestó 4, en la 9 contestó 2, en la 10 contestó 4, en la pregunta 11 contestó 3 y viene otro total de esta dimensión. Luego, la pregunta 12 contestó 3, la pregunta 13 2, la pregunta 14 contestó 3 y la pregunta 15 contestó 2 y tiene un subtotal o un total aquí. Y luego tiene un total general, miren, de estos tres totales, 1, 2, 3, de estos tres totales sale un total general, que es este que está aquí, dice TG, es el total general, o sea, la sumatoria de los tres totales. Primero hay una sumatoria por dimensión, que son estos, esto, este y este total. Pero después hay una sumatoria total que suma este total de acá y este tercer total. Entonces aquí nos sale un total general de toda la variable, ¿no? Entonces un total general de todas las variables y estos son totales pero de cada dimensión. Bien, entonces hemos bajado o ingresado los datos que respondió la primera persona. Pasamos a la segunda persona. Igual, agarramos otro en el segundo instrumento. Contestó 4, en el 1 contestó 4, en el 2 contestó 4, en el 3 contestó 3, en el 4 contestó 4. Y así vamos llenando con el tercero, el cuarto, el quinto y todo esto se va llenando, ¿no? Así se va alimentando toda esta base de datos hasta llegar al 150. Es así como aparece esta numeración. Bien, igualmente, para la otra variable,
La otra variable sí es un poco más compleja, o el otro instrumento, pero de todas maneras vamos a explicarlo bien aquí. Aquí tenemos una sábana más grande. Ya, ahí tenemos. Entonces, bien, vamos a chequear el instrumento. Bien, tenemos el cuestionario de los factores asociados, ¿no? Aquí tenemos factores sociales como dimensión, factores demográficos, segunda dimensión, y factores de salud como una tercera dimensión. Entonces, en esta base de datos, ¿qué hemos hecho? Hemos ido copiando los resultados. Por ejemplo, si este señor de aquí, el primer participante, ya le dije que los participantes son los que están en esta columna vertical, ¿no? Aquí están los 151. Aquí están 151. Bien, entonces, si ellos son los participantes, el primer participante, ¿no? Dice, ¿qué nivel de formación tiene? Dice, auxiliar de enfermería. Quiere decir que este señor ha marcado aquí. En la condición laboral, nombramiento o estabilidad. O sea, ese señor está nombrado. Entonces, aquí ha marcado el nombrado. Acá, en horas semanales que trabaja, dice hasta 40. Entonces, él ha marcado hasta 40. Y más de un empleo. Si es que tiene más de un empleo, él ha puesto sí. Sexo, aquí está femenino. Luego, edad, aquí ha puesto los años. ¿No? Aquí ha puesto los años. ¿No? Aunque en el otro instrumento también se consideró, porque el doctor dijo que ahí podríamos poner así también los años, ¿no? Entonces, aquí es donde ha colocado la edad, ¿no? Y ese dato de aquí de la edad se ha ido a esta parte de acá, ¿no? A esta parte. Bien, entonces, seguimos. Estado civil, viudo, divorciado. Entonces, en este caso, acá dice estado civil, casado. Quiere decir que ha marcado en casado. Luego, acontecimientos en salud. Los acontecimientos en salud, dice el primero, licencia por maternidad. Ha marcado al 1 que licencia por maternidad. Y luego dice duración del ausentismo. Acá le han puesto de 5 a 10 días ha durado su ausentismo. Entonces quiere decir que él ha marcado en esta opción aquí. Entonces este es el primer instrumento que se ha ido prácticamente vaciando aquí. Y así vamos a hacerle del segundo, del tercero, del cuarto, y se va llenando toda esta sábana, todo se va llenando de hasta los 150 personas que han participado en el estudio. Toda esta sábana se va llenando. Ahí está, así queda llena todo, ¿no? Todos los datos que nosotros hemos obtenido en el instrumento, lo vamos a vaciar acá a esta base de datos. Pero ¿por qué esta variable tiene dos bases de datos? Miren, la primera variable tiene números, ¿no? Porque la primera variable, aquí está, tiene números que han marcado, ¿no? Pero la segunda variable no tiene números, solamente se está colocando aquí una X y se le está poniendo aquí de manera cualitativa, ¿no? ¿Qué cosa marcó? Ya le repito, aquí dice auxiliar de enfermería, que es una X, y acá le hemos colocado auxiliar de enfermería. El segundo es un técnico en enfermería, que tiene contrato ocasional, que trabaja de 41 a 48 horas, que no tiene más de un empleo, que es de sexo masculino, tiene edad de 20 años, soltero, en acontecimientos de salud es accidente laboral, en la duración de la ausencia fue de 5 a 10 días. Entonces, así nuevamente, le repito, se va llenando la base de datos. Pero por cuestiones estadísticas, ¿no? Si ustedes se dan cuenta aquí, licenciado por enfermería tiene un valor de 1, el técnico de enfermería valor 2, el auxiliar de enfermería valor 3. O sea, cada una de estas opciones o de indicadores tiene sus valoraciones, ¿no? Aquí en este caso tiene una valoración, ¿no? Si contesta sí, es 1, y si contesta no, aquí, perdón, es 2. Este es 2 ahí. Bien, entonces sexo, femenino, masculino. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a convertir, ¿no? Gracias a estos números que nos están dando aquí del valor, pues del sí vale 1, el no vale 2, femenino, masculino, el viudo vale 1, el divorciado vale 2, etc. Entonces, esos valores, esta tabla, perdón, que está llena aquí de todos esos datos, se va a transformar en una tabla de valores. Entonces, ¿qué hemos hecho? Por ejemplo, se hizo otra tabla, esta es una segunda tabla,
donde estamos colocando aquí, por ejemplo, nivel de formación, dice auxiliar de enfermería, 3. Nombramiento de estabilidad, 1. Horas trabajadas, hasta 40 horas, tiene valoración 1. Más de un empleo, sí, dice, valoración 1. Sexo, en este caso aquí se le ha considerado el sexo femenino, pues eso es número 2. ¿No? Y así vamos llenándolo. Por ejemplo, la edad de 25 años se le ha considerado 1. El estado civil se le consideró casado, número 4. Y así, como se da cuenta, toda esta información, estos datos que hemos obtenido del cuestionario, lo estamos transformando en numeraciones. Repito, todos estos datos, todos, sin excepción, todos, se están convirtiendo en números. Ya. Repito, y los números acá están, aquí están las valoraciones, ¿no? Aquí están las valoraciones. Entonces, vamos a acomodar aquí, tenemos que femenino se le ha puesto 1, pero femenino 2 dice, no, femenino 2, ¿no? Sexo 2 es femenino, entonces aquí sí vamos a modificar, porque el doctor como estuvo cambiando, no sé, parece que no hemos actualizado aquí. Entonces va así. Entonces aquí ves masculino 1 y el femenino 2. Así es. ¿Ya? Entonces así queda la tablita. Entonces nosotros tenemos aquí esta tabla, ¿no? Con esta información. Es la misma tabla que está aquí, pero ya convertida en números. Y después se hace una sumatoria total, ¿no? Hacemos una sumatoria total de cada uno de los datos que hemos encontrado en los instrumentos, ¿no? Aquí se hace una sumatoria total. Sumo aquí y eso. Entonces, miren, tenemos dos situaciones. En esta variable tenemos una sumatoria total y en la segunda variable también tenemos una sumatoria total o una sumatoria total general, ¿no? Entonces, que es lo mismo, ¿no? O sea, este total general es el mismo del total que estamos sacando de toda la variable. Se está repitiendo ahí. Entonces, de esa manera es como se va armando toda esta base de datos, toda la base de datos de los resultados que nos dan los instrumentos, ¿ya? Después viene pues las tablas, los gráficos, o sea, pero primero debemos de tener esta base de datos, porque si no tenemos aquí, no podemos en ningún momento poder trabajar las tablas. Porque de estos datos, de todos estos datos, y de estos datos de acá, es donde va a salir las tablas, de donde se van a hacer las correlaciones, etc. Eso es lo que corresponde a la base de datos de Excel.